Egunon, eta eskerrik asko, gonbidapenagatik. Asko pozten naiz, hemen Basurton berriz egoteaz. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de venir de nuevo a Basurto, donde yo trabajé durante muchos años, y voy a hablar de la evolución y los retos de la radiología. Este es el guión que vamos a seguir. Vamos a ver inicialmente cómo comenzó la radiología y cuál ha sido la evolución, cómo se han ido incorporando los avances tecnológicos y cómo ha ido creciendo la especialidad. Y vamos a ver cuáles son los retos y el futuro de la radiología. En este esquema podemos ver los inicios y la evolución de la radiología. El 8 de noviembre de 1895 es cuando se realizó la primera radiología. Röntgen fue el que descubrió los rayos X. Y desde el año 1895 en la radiología se han ido incorporando diferentes métodos para el estudio de la imagen hasta el momento actual, en el siglo XXI, donde se ha incorporado la inteligencia artificial, que va a formar parte de nuestra especialidad y de toda la medicina, como ya iremos viendo. La especialidad como tal en España se constituyó como una especialidad separada en el año 1984, o sea que es una especialidad de reciente creación, pero como vemos ha ido creciendo con los avances tecnológicos. El año 1895 Röntgen descubrió los rayos X el 8 de noviembre y los llamó rayos X porque representaban una incógnita, pero el descubrimiento de los rayos X hizo visible lo invisible. Pudimos ver en el interior del cuerpo humano. Los primeros radiólogos utilizaban los rayos X para identificar únicamente los cuerpos extraños. En el año 1896, Thomas Edison inventó el fluoroscopio. En el año 1910 se introdujo el sulfato de bario para el estudio del tracto gastrointestinal. En el año 1913, Coolidge inventó el tubo de Coolidge. En el año 1913, Bucchi descubrió la rejilla antidifusora que ayudó a reducir las dosis de radiación. Y en el año 1914, Marie Curie inventó el primer equipo de radiología portátil y se desplazaban para atender a los soldados. Y en el año 1929 se introdujo el primer contraste intravascular. Un urólogo estadounidense realizó la primera pielografía. Los rayos X constituyeron un cambio de paradigma. ¿Y qué es un paradigma? En 1962, Thomas Young, un filósofo estadounidense, introdujo este concepto de cambio de paradigma, que significa que la ciencia no progresa de forma lineal, sino que de vez en cuando surgen ideas o innovaciones importantes que contribuyen al conocimiento y alteran de una manera significativa las cuestiones científicas. Por tanto, el descubrimiento de los rayos X fue un cambio total de paradigma, ya que revolucionó la práctica de la medicina y tuvo un efecto en la profesión médica y en la salud del siglo siguiente. Como vemos, desde el descubrimiento de los rayos X se han ido incorporando avances tecnológicos a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Se incorporó en el año 1954 la ecografía obstétrica y la ecografía cardíaca, son las que se incorporaron como técnicas de imagen sin radiación ionizante. En el año 1959 se incorporó el estudio de tomografía por emisión de positrones. En el año 1972 es cuando se incorporó la tomografía computarizada y la incorporación de la tomografía computarizada supuso también un gran cambio y una gran revolución en la medicina, porque podíamos ver a los pacientes como los veíamos en las secciones anatómicas. Y en el año 77 la resonancia magnética se incorporó también a los métodos de imagen y también supuso una gran revolución y un gran avance en la evaluación de los pacientes. Aquí vemos una comparación entre los primeros estudios que se realizaban de ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética en las imágenes superiores y las imágenes actuales, que vemos que tienen una mucha mayor resolución. Podemos valorar con detalle las estructuras anatómicas, la patología. Tenemos más contraste entre las diferentes estructuras
Y en la imagen inferior derecha vemos una imagen focalizada de resonancia magnética que con los nuevos equipos de resonancia magnética de alto campo podemos llegar a resoluciones similares a las del microscopio electrónico. Por tanto, todos estos métodos de imagen están avanzando y están progresando y se han incorporado a la práctica clínica habitual y ya son imprescindibles para la evaluación de nuestros pacientes. Además de estas técnicas morfológicas, disponemos de técnicas funcionales de imagen que también se han incorporado a la rutina clínica asistencial. Disponemos de métodos de evaluación de la difusión de las moléculas de agua en cualquier área del organismo que nos dan información sobre, el movimiento del agua. Podemos valorar estudios de perfusión que nos dan información de la vascularización de los diferentes tejidos. Podemos hacer un análisis de los metabolitos mediante espectroscopia y podemos hacer imágenes funcionales que nos ayudan a planificar cualquier procedimiento terapéutico. Además, en las últimas décadas del siglo XX y ahora en el siglo XXI se han incorporado las técnicas de radiología intervencionista. Las técnicas de radiología intervencionista permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes radiológicas y están sustituyendo actualmente a intervenciones quirúrgicas más complejas. Se trata de procedimientos menos agresivos y con menos riesgo de complicaciones. Uno de los retos, fundamentalmente en España, de la radiología intervencionista es la formación en radiología intervencionista y es la necesidad de la creación de un área de capacitación específica en radiología vascular e intervencionista que actualmente no disponemos. ¿Y qué ocurre con los nuevos avances en los que se incorpora la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales que está generando enormes expectativas en radiología y va a modificar el ejercicio de la radiología tal y como se realiza actualmente y va a impactar de forma significativa en los métodos de enseñanza y en el aprendizaje de la radiología. Por tanto, la formación en inteligencia artificial es necesaria tanto en la formación pregrado, en el periodo de la residencia y en la formación continuada. Y debemos de incorporar la inteligencia artificial a todos los programas formativos desde la universidad. Las herramientas de inteligencia artificial permiten extraer información de detalle que existe en las imágenes, pero que no son perceptibles por el ojo humano, y permiten analizar estos datos y combinarlos con otras fuentes de información, mejorando el diagnóstico, permitiendo una detección precoz de las enfermedades y una mejor valoración de la evolución y el pronóstico de las enfermedades, además de poder realizar predicciones de diferentes procesos. El especialista de imagen es el responsable de la interpretación de los datos y debe apoyarse en las herramientas de inteligencia artificial para la realización del diagnóstico. Y es necesario incorporar a los equipos de imagen a científicos de datos, informáticos, bioestadísticos, para que trabajen conjuntamente y puedan utilizar de forma adecuada estas herramientas de inteligencia artificial. En esta imagen podemos ver un ejemplo de cómo se realiza una segmentación y una evaluación de datos de imagen en resonancia y podemos hacer un análisis con modelos predictivos única y exclusivamente con los datos que obtenemos en los estudios de imagen utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, con técnicas de deep learning y de segmentación y con métodos computacionales. Este es un ejemplo de la utilidad de la inteligencia artificial que se ha incorporado fundamentalmente ahora durante la pandemia, que se han utilizado herramientas de inteligencia artificial para diferenciar los diferentes patrones de afectación pulmonar y segmentar los pacientes en alto o bajo riesgo para tomar decisiones terapéuticas. Y se ha visto que con la pandemia todas estas herramientas de inteligencia artificial que se han incorporado a la práctica clínica están siendo de gran utilidad y es necesario incorporarlas a otras áreas. Y no nos debemos de quedar única y exclusivamente en los datos morfológicos. Debemos de ser capaces de avanzar y de, como he dicho, incorporar a científicos de datos a nuestros equipos para poder obtener más información de esos datos que están en las imágenes y que nosotros visualmente no los vemos. O sea que es importante
que avancemos y que no nos quedemos en la comodidad de interpretar únicamente los datos que somos capaces de analizar y utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en nuestra práctica clínica. Además, la radiología debe estar centrada en el paciente, como otras disciplinas de la medicina. La medicina está cambiando de una actividad reactiva ante la enfermedad a otra más proactiva, en la que los conceptos de predecir, personalizar y participar y prevenir tienen que ser el próximo paso estratégico. Y los radiólogos y la radiología deben de participar en ese proceso de predecir, personalizar y prevenir las enfermedades. El paciente debe ser el eje central del trabajo del radiólogo y debe recibir el paciente en todo momento el mejor tratamiento disponible y con la mayor información posible. Y para ello debemos de estar formados y comprometidos. La radiología de calidad debe estar centrada en el paciente y debe de disponer de radiólogos formados y comprometidos. Y la radiología también debe de participar en la medicina de precisión, que ya se ha mencionado anteriormente. La medicina de precisión, ¿qué es la medicina de precisión? Tiene como objetivo identificar y explotar el perfil biomédico específico de una enfermedad, de un paciente en concreto, mediante la integración de información detallada de múltiples fuentes de manera holística. Y las técnicas de imagen biomédica, los biomarcadores de imagen y las intervenciones guiadas por imagen pueden vincular los estudios moleculares básicos con las manifestaciones clínicas fenotípicas de la enfermedad y facilitar un diagnóstico preciso, una terapia personalizada, mínimamente invasiva y con una evaluación adecuada de la respuesta a los diferentes tratamientos. Pero ¿qué ocurre? Que existe una gran variedad y complejidad de todas esas técnicas e imágenes biométricas y existe una gran velocidad en la innovación que seguirá aumentando y eso requiere un proceso continuo de adaptación y de formación en el que todos debemos de participar y continuar formándonos durante todo nuestro periodo laboral. La radiómica debe de incorporarse a la práctica clínica. Es un campo de la ciencia en rápido progreso que integra la radiología, la oncología y el aprendizaje automático. Aquí se incorporan las herramientas de inteligencia artificial para el diagnóstico y la predicción de las enfermedades. Debido al crecimiento de esos datos clínicos y las metodologías avanzadas de aprendizaje automático, la radiómica está desempeñando un papel cada vez más importante en el diagnóstico de precisión y en la oncología. Y la investigación debe centrarse en la reproducibilidad y la interpretabilidad para hacer que la radiómica se vaya extendiendo a la práctica clínica y que no sea únicamente se quede en el campo de la investigación. Debemos de incorporar todos estos datos a la práctica clínica. En radiología ya vemos que es una especialidad que es de reciente creación, a la que se han incorporado una gran cantidad de metodologías de evaluación y con los avances tecnológicos la radiología se ha ido extendiendo. Eso requiere un cambio en la formación de los residentes. Es preciso adecuar los programas formativos a los estándares europeos y aumentar la formación básica en radiología. Actualmente en España la formación en radiología es de 4 años. Los estándares europeos indican que debe ser de 5 años y es preciso que nosotros avancemos y que nos adecuemos nuestros programas formativos a los programas europeos y aumentar el periodo de formación a 5 años y crear programas de subespecialización que tampoco existen en nuestro país. En el currículum formativo debe integrar los 3 apartados esenciales a adquirir durante la formación: el conocimiento teórico, las habilidades prácticas y clínicas y las competencias y actitudes, entre las que se incluye la comunicación con el paciente, que eso es imprescindible incorporarlo a nuestros programas formativos. La siguiente generación de radiólogos necesita adquirir formación que cubra habilidades también en ciencias de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Por eso es preciso realizar un cambio en los programas formativos, incorporar todas estas nuevas competencias y aumentar los programas formativos. Además, la radiología debe estar comprometida con la sostenibilidad. Sostenibilidad en un sistema de salud significa capacidad del sistema de salud de proporcionar cuidados teniendo en cuenta el futuro de las
futuras generaciones. La radiología del futuro debe ser sensible al impacto que tiene en el ambiente, las emisiones y la alta cantidad de residuos que generamos en los servicios de radiología. El consumo de energía de los equipos de tomografía computarizada y resonancia representa el 4% del consumo de la energía hospitalaria anual total. Y la mayor parte de ese consumo tiene lugar durante el periodo en el que los equipos están inactivos. Por tanto, debemos de reflexionar sobre estos análisis que se han publicado en la literatura y valorar qué medidas podemos tomar para mejorar la sostenibilidad en radiología. Tenemos que valorar la necesidad de realizar estudios de imagen o la utilización de contraste. Ya se ha visto que en las poblaciones en las que tienen hospitales cercanos, en los ríos hay un aumento de la concentración de gadolínio. Ese agua va a regar nuestras huertas y nosotros vamos a consumir esos alimentos. Por tanto, es preciso también meditar sobre la necesidad y valorar la utilización adecuada de los contrastes que utilizamos en imagen. El tratamiento de los residuos generados en radiología intervencionista provocan un impacto medioambiental 10 veces más nocivo que los residuos convencionales. Por tanto, también debemos de, como ha dicho el doctor Sánchez, que quizás tenemos que volver al pasado y ahora que estamos utilizando todo es reciclable, todo es desechable, quizás tenemos que pensar cómo evitar utilizar material continuamente desechable por el cual no nos preocupamos. O sea, está disponible en nuestros servicios, lo utilizamos y no prestamos atención a lo que estamos utilizando. Y ya para concluir, decir que la radiología clínica debe estar centrada en el paciente. Debemos de practicar una medicina y una radiología personalizada y la imagen médica tiene un claro impacto en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades, pero debemos de utilizar la imagen médica de una manera adecuada y, en cuanto a los planes formativos, debemos de ir en paralelo con las grandes transformaciones que está experimentando la medicina actual e incorporar los nuevos avances a los programas formativos y adelantarnos a esos avances incorporándolos cuanto antes dentro de los programas formativos. Y nada más, eskerrik asko, muchas gracias.